Bien, estamos de regreso en edición nocturna. Como les informé en el segmento anterior de presentación del tema de esta noche, vamos a hablar sobre el regreso a clases presenciales en los planteles escolares, tanto públicos como privados. Y para ello contamos con la muy grata presencia de la licenciada Altagracia Castro, que es de la directora de la escuela Juana Taveras, donde el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, hizo el lanzamiento de vuelta a clase presencial. Y también tenemos a la licenciada Alejandrina Jorge, quien es directora del Centro Educativo Peña de Oret. Esperamos que en el transcurso del programa se integre otro educador importante, el ingeniero Millán Cuello. Así que muy buenas noches, señoras. Gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos en condiciones reales de iniciar clases presenciales sin peligro de que eso pueda impulsar una nueva contaminación del virus de la COVID-19. Bueno, nos sentimos positivos, de manera que obedecemos a un protocolo ya establecido por el Ministerio de Educación y conjuntamente trabajado con lo que es el Ministerio de Salud Pública, y en donde nosotros como municipio tenemos un bajo índice de incidencia de lo que es el COVID-19. ¿Su municipio es el Santo Domingo? ¿Dónde queda? Nuestro municipio es el municipio San Antonio de Guerra. Pertenecemos al Distrito Educativo 1007. Sí, pertenecemos al Distrito Nacional. ¿Cuál es su caso, licenciada Jorge? Muy buenas noches. Bien, al igual que mi compañera Altagracia Castro, la licenciada, considero que siempre vamos a tener la posibilidad de contagio, pero se han considerado los protocolos a seguir, se ha tomado en cuenta el bajo índice que hay en nuestro municipio para retornar a la presencialidad, y también se ha considerado el que si en caso tuviéramos un rebrote, pues entonces volveríamos a trabajar de manera virtual. ¿Cómo podríamos calificar el esfuerzo que se ha realizado en la educación a distancia? No tanto virtual. Algunos educadores dicen que no se puede hablar de educación virtual, sino de educación a distancia. Hay quienes dicen que no ha llenado las expectativas que se cifraron en ella, porque no en todos los lugares la gente tiene las mismas condiciones para avanzar en el sistema. Y ahí se da en el caso de muchas familias que son muy numerosas, que solamente hay un televisor, solamente hay un aparato de radio y a veces solamente hay un teléfono celular. De manera pues que la experiencia no ha sido del todo satisfactoria, a menos que ustedes opinen lo contrario. Considero que evidentemente tal vez no se ha podido alcanzar esa meta que se consideraba de que todos los estudiantes llegaran a la virtualidad, por lo mismo que usted mencionaba anteriormente. Pero creo que se han hecho todos los esfuerzos, tanto desde el gobierno, los directores, los maestros, todos los sectores involucrados en la educación, para que sea el menor número de estudiantes que pierdan esta oportunidad de estar involucrados en las clases. Ahora, sería muy lastimoso, por ejemplo, que muchos estudiantes que están en mejor capacidad social o económica de poder aprovechar la enseñanza virtual, queden en ventaja sobre aquellos que no tienen la misma oportunidad, ¿no? Que no es el caso, por ejemplo, con la educación presencial. Ahora, ¿qué esperan ustedes? ¿Qué esperan ustedes en sus respectivos planteles que ocurra a partir de ahora, cuando que los alumnos comiencen a llegar a clase? Supongamos que en una escuela donde haya 200 alumnos, estoy poniendo una cifra cualquiera, ¿no? Y solamente concurran 50 por diversas razones, porque los padres tienen miedo, porque no pueden regresar, porque tienen miedo de los alumnos mismos, han decidido no volver, porque después de prácticamente un año sin escuela, entendieron que es mejor quedar fuera de ella. ¿Qué experiencia esperan ustedes como profesoras, como maestras, como educadoras de muchos años? ¿Qué expectativa tienen con relación al regreso a clases presenciales? Bien,
Nosotros esperamos, desde el punto que estamos positivos, porque los maestros siempre debemos estar positivos y esperar siempre buenos resultados. Siempre se dará el caso de que los padres, por una situación, una eventualidad mundial de salud, pues están temerosos, pero a medida que va transcurriendo el tiempo, pues ellos se van dando cuenta y se van enterando de que debemos de dar un paso, porque si bien es cierto, no podemos quedarnos en un mismo espacio. Hay que darle oportunidad a los estudiantes. Entonces, es una parte de que el centro busca estrategia. Buscamos estrategia de manera que podamos avanzar y podamos recurrir y llegar a esos que no han podido, por una u X razón, no pueden estar presentes. En el caso suyo particular, señora Castro, ¿cuántos alumnos hay en el plantel? El centro que yo dirijo tiene 551 estudiantes y ya de esa matrícula hemos canalizado con los padres unos 317 han firmado la carta compromiso, porque nosotros obedecemos al protocolo, traza unas pautas y traza un horario que se elabora a través de un plan de acción. Se trabaja con grupos. ¿Es cierto que se ha obligado a los padres que decidieron enviar de nuevamente a sus hijos a la escuela que firmen un documento donde exoneran al Ministerio de Educación de cualquier consecuencia que pueda tener ese regreso? ¿Es cierto eso? No, eso no es cierto. En su caso no es cierto. No. Nosotros tenemos evidencia de las reuniones que se hacen porque, como lo estima el protocolo, es un regreso a clases semipresencial y es un proceso que no es obligado, es escalonado. O sea que no, esa parte de obligado no. Se hace una reunión. Las reuniones han sido con los padres de los alumnos. Sí, se convocan a los padres, se socializa con ellos el protocolo, se le da a conocer las pautas y las formas, la estrategia que adoptará el centro, porque cada centro debe adecuar el protocolo según la realidad de su centro. El protocolo incluye las condiciones físicas del plantel, ¿no? Las condiciones físicas, hay un protocolo de higiene, hay un turno, o sea, los estudiantes se dividen por grupo y por días también, por hora. ¿Y en el caso suyo, licenciada Jorge? Sí, en nuestro caso es el mismo. Hicimos primero un encuentro con todos los miembros de la comunidad educativa, las asociaciones de padres, las juntas de centro, para socializar este protocolo. Luego entonces fue el encuentro de inducción con las familias, donde socializamos con ellos el protocolo que envía el Ministerio de Educación. Y como decía la licenciada, esta carta compromiso es donde ellos firman que voluntariamente envían sus niños a la escuela, precisamente para que quede asentado de que no es algo obligatorio. En el caso del padre que no desee enviar su niño a la escuela, pues cuenta con la opción de la virtualidad que consideramos allí que si el estudiante no tiene los equipos, ya sea computadora, televisor, para trabajar de manera virtual, pero sí tiene el cuadernillo para que nadie se quede fuera. ¿Qué dice esa carta, el texto que deben firmar los padres? Ese texto tiene el nombre del padre, su número de cédula, y el cuerpo lo que redacta es que él voluntariamente acepta enviar su niño a la escuela. Sin consecuencias, y el tema de las consecuencias que pueda generar eso, no se habla de ello. En realidad lo que la carta dice es que él tiene conocimiento de que al enviar su niño a la escuela, pues está expuesto, como lo estamos todos en nuestra vida cotidiana, de que está expuesto, está también en esa carta contiene de que él debe comunicar en caso de que se dé una eventualidad en su casa, debe comunicarlo al centro educativo, pero no exime de consecuencias. En el caso hipotético y no deseado, por supuesto, de que un niño
se enferme y presente síntomas del COVID-19, ¿qué pasaría entonces? ¿Se cerraría nuevamente la escuela? Las instrucciones del ministro han sido estas, de que entonces ese centro cierra y hay un protocolo para ello y la escuela pasa a trabajar de manera virtual. Así es. ¿Qué parte del currículum o del año escolar realmente se ha cumplido con la enseñanza virtual? Porque estamos más allá del medio del año lectivo, ¿no? Mucho más del medio. En muchas escuelas, en los colegios privados, a veces, dependiendo del nivel, cierran mucho antes o poco antes que la escuela pública. En mi época se liberaba o se iba a julio o se iba a septiembre. Yo no sé si eso todavía es una práctica. Pero ¿qué parte del currículum, del año lectivo se ha cumplido? Los estudiantes han podido atravesar lo que han asistido la mitad del año escolar, porque mucha gente entiende que el año se ha perdido. Y lo que se debe trabajar es para evitar que el próximo año lectivo no se pierda también. ¿Cuál es su opinión? Bien, pues yo considero que hemos hecho un arduo trabajo y cuando se está en el proceso de enseñanza siempre va a haber un aprendizaje. El ministerio desde un inicio lo que contempló fue seleccionar contenidos que permitieran desarrollar competencias y en base a esos contenidos es que se han elaborado los cuadernillos y hasta el momento le hemos dado fiel cumplimiento al trabajo con esos cuadernillos. Entonces, si lo comparamos con un año educativo normal, pues sabremos que vamos a estar en desventaja. Pero dada la situación que nosotros estamos viviendo, pues yo creo que hemos logrado mucho. Hemos logrado mucho porque hemos logrado, y valga la redundancia, mantener ese vínculo del estudiante con el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué porcentaje de la población escolar de la enseñanza pública realmente ha logrado incorporarse al sistema de la virtualidad o del sistema a distancia? El número exacto ahora mismo... Bueno, no el número exacto, sino un porcentaje, ¿no? Bueno, uno lo puede, por ejemplo, desde la perspectiva del centro que yo dirijo, nosotros hemos tenido un 90% de conectividad. ¿De conectividad? Sí, porque le damos seguimiento a través del equipo de gestión, el departamento de orientación y psicología, les damos seguimiento. Entonces, cuando hay esa otra parte que está un poco ya rezagada por X o tal razón, pues uno trata de ir detrás a ver qué pasa. En el caso de su escuela, licenciada Jorge, ¿es lo mismo? Sí, nosotros estamos rondando el 85% de los estudiantes que se conectaron de manera virtual. Los demás estudiantes tuvimos que utilizar una estrategia distinta con ellos, conectarnos vía los padres, porque algo que yo sé que ha preocupado a la población ha sido que se considera que todos los estudiantes se han conectado de manera virtual. Nosotros sabemos que tenemos comunidades donde esto ha sido imposible conectarse mediante la virtualidad, pero los centros educativos, los maestros, se han buscado las estrategias para mantenernos conectados por medio de los cuadernillos. A los padres se le han establecido días en los cuales van a la escuela, reciben las orientaciones del docente, entregan los trabajos realizados por los niños y las niñas, y esto nos ha permitido alcanzar casi la totalidad de los estudiantes de nuestro país. Tengo entendido que la Asociación Dominicana de Profesores no está totalmente de acuerdo con el regreso a clase presencial, ¿no? Entendemos eso, es una preocupación válida. Antes de que cuando se llamó a la presencialidad, los docentes todavía no contábamos con la inoculación y muchas necesidades también que teníamos en los centros, que era un peligro volver bajo esas condiciones. Ya luego vemos que el Ministerio de Educación, apoyándose en el Ministerio de Salud también y otras entidades,
pues consideraron 48 municipios que tienen una tasa menor de la covidianidad o de contagio, perdón, y en esos centros en esos municipios fue donde se consideró aperturar las clases, y con ellos también lo que hicieron fue hacer un proceso de remoción en las escuelas, luz, agua, instalación de luz, agua y otros elementos necesarios para que hubiera un buen protocolo en cuanto al mantenimiento y que se garantizara la salud de lo que allí van a estar. Entonces, eso significa que debido a las restricciones o a las ineficiencias en el sistema de conectividad, ¿no? Que no llega a todos los lugares, apenas el 40% de la población estudiantil pública pudo regresar o pudo participar del sistema o no, o es una cifra antojadiza. Lo que considero es, y las informaciones que nosotros tenemos, es que se consideraron estos 48 municipios por el bajo nivel de contagio que había en ellos. Entonces, no se podía exponer en otros lugares donde habían altos niveles de contagio, no podíamos exponer a los estudiantes y a los maestros a regresar. 48 municipios es alrededor del 38 o 40% de los municipios del país, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces parece que la decisión de regresar a clase no está de todo desenfocada, ¿no? Pudiera ser. Pero a mí me da la impresión cuando hablo con docentes y cuando hablo con personas tanto del sector público como del sector privado, a mí me preocupa mucho el tema de la educación, porque es obvio que es el único instrumento real de liberación que tienen las personas, ¿no? Especialmente en países en desarrollo como nosotros, con diferentes niveles, con niveles de desigualdad verdaderamente desorbitantes, ¿no? Que cada día son más pronunciados. Entonces, la única oportunidad que tienen las personas que están en la baja, en los peldaños más bajos de la escala social, y me refiero por términos económicos, no en términos personales, ¿no? Porque todos somos iguales. Esas personas no pueden aprovechar del todo la enseñanza virtual, como le llaman ustedes, o a distancia, como pueden hacerlo las personas que tienen mayor capacidad de tipo económico o social. Entonces, la verdad es que si esto sigue por mucho tiempo, la sociedad dominicana tendrá una tendencia a ser cada día más desigual en el futuro. Así es. Es una pena, ¿no? Sí. Eso es cierto. Ese es el gran dilema que tenemos. Es cierto, es algo que nos preocupa a todos, y creo que la comunidad educativa y otros sectores, pues nos mantenemos unidos, haciendo todos los aprestos del lugar para lograr que esto no perdure por más tiempo. Creo que la decisión, como le mencionaba anteriormente, de aperturar en estos municipios, pues obedece a ese interés que hay de ver cómo ya poco a poco los estudiantes se van reintegrando a esa vida normal de docencia. Supongo yo que cuando se decidió regresar a clases, aunque sea parcialmente, porque no todas las escuelas podrán hacerlo, se estableció un horario o un plazo para determinar si era prudente continuar o si era prudente regresar a la virtualidad. ¿Ese plazo realmente existe? Y si existe, ¿qué tiempo se ha dado el ministerio? El tiempo. El plazo de regreso a clase para determinar en el proceso si continuamos con el regreso a clase o tenemos que volver por el peligro que representaría la iniciativa, ¿no? Supongo yo que hay un plazo para determinar si la decisión fue correcta o si la decisión tiene que ser echada atrás. ¿Ese plazo existe o no existe? Bueno, yo pienso que el plazo está dado según los procesos, porque ahora mismo el año escolar debe concluir el mes de julio.
Pero, como bien lo dijo el ministro, si sucede alguna eventualidad, pues hay que poner atención a ello. Entonces, el plazo sería ya terminar este año escolar de manera de que no ocurra nada, estar positivo para que se desarrollen los procesos, pero siempre mirando que el protocolo se dé. A mí me preocupa el hecho de que entre la fecha de finalización, porque no estamos en un año normal del sistema educativo, no estamos en un año realmente en que todo ha cambiado. Y los plazos ya no existen realmente. Estamos trabajando prácticamente dentro de los límites que la situación permite. Entonces, a mí me preocupa el hecho de que el año escolar, que ha sido muy irregular y será muy irregular al final, se cierra en julio para comenzar en agosto. Me parece que el plazo entre un año lectivo y otro es muy breve como para tratar de aprender de la experiencia del año en curso, ¿no? Y evitar que los errores que pudieron haberse cometido en este año electivo no se repitan el próximo año. No sé, yo es mi apreciación desde fuera, pero ustedes que viven dentro y sufren las consecuencias y viven la experiencia, que debe ser una experiencia muy lesionadora, supongo, ¿no? De personal para cada profesor y para cada director de escuela que se ha integrado y que ha dado mucho esfuerzo de sí para ayudar a los niños, ¿no? A adaptarse al nuevo sistema. Así es. No sé si ese plazo de 1 o 2 meses entre un año y otro, de un año lectivo me refiero, ¿no? El año escolar, es suficiente como para corregir las cosas que tienen que ser corregidas. A veces pienso que hay una brecha ahí porque se dice que es en julio, pero no precisamente iniciaríamos en agosto, sino en septiembre. O sea que iríamos como los años anteriores, tiempos atrás, que el año escolar iniciaba en septiembre. Ya esto por una situación, por una eventualidad que se ha presentado. Entonces, hemos tomado el tiempo vamos a decir que de unas vacaciones, pero vamos a alargar un poquito más el tiempo para readecuar, a ver qué tal. Yo pienso que es a ver qué tal y ya para el próximo año volveríamos a la normalidad. Bien, si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una breve pausa, pero estaremos de regreso aquí con nosotros en edición nocturna. Los amigos televidentes, manténganse en sintonía, regresaremos después de la pausa.